Buenas tardes, una semana más, gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Recuerden que leo todos los mensajes, aunque tarde mucho en contestar. Y a veces a algunos no les puedo poner el like porque por algún motivo luego les doy y desaparecen. No sé por qué, ustedes saben que yo no sé manejar todas estas historias. También leo los mails y procuraré contestarlos. Bueno, y hoy tenemos un texto del siglo de oro. Luis Vélez de Guevara, El Diablo Cojuelo, edición de Cátedra, Letras Hispánicas. Los blancos de cátedra son los de letras universales y los negros, letras hispánicas. Bueno, pues Luis Vélez de Guevara es contemporáneo de Quevedo. Es nacido un año antes o un año después de Quevedo, ahora no recuerdo, y muerto un año antes o un año después. Y ese texto precisamente se parece a los de Quevedo. Si han leído el de los sueños de Quevedo, se parece a eso. Y para hacer reír, utiliza técnicas que tampoco son exactamente nuevas, que luego sigue Valle Inclán con el esperpento, aquí también aparece, y también, bueno, son las mismas que va a utilizar Aristófanes cuando terminemos con Eurípides y toque empezar a leer comedia. Y también son las que utiliza Cervantes en este texto que es muy poco conocido o nada conocido de Cervantes, que es El viaje al Parnaso, que es coger una colectividad, en este caso los poetas, y en Luis Vélez de Guevara también los poetas, y hacer de ellos como si fueran cientos de personas, pero actúan como si solo fuera un personaje. Y el efecto es muy gracioso. Bueno, pues el diablo cojuelo es el diablillo ese que un mago tiene metido en la redoma, y un estudiante de Madrid, bueno, un individuo de oficio, de profesión estudiante, que se cuela en la buhardilla del mago, rompe la redoma y sale el diablillo y se le lleva a ver lo que es la vida. Levantan los techos de las casas y ven a la gente, ven Madrid, luego se van a Sevilla. La cosa es, este texto se hizo famoso luego por la copia que hizo Le Sage, el francés que le copió. Bueno, pues aquí tenemos al Diablo Cojuelo, edición de Enrique Rodríguez Cepeda. El texto es de 1641. A mí me recuerda mucho eso, a Quevedo. Dicen, en la introducción nos dicen: Luis Vélez, desde esta distanciación, se nos presenta como un escritor físico, plástico, visual y diríamos cinematográfico, que se imagina y ve específicamente las cosas antes de citarlas. Esta plástica cultural, que se ha llamado esperpento, está viva en todo lo que es y supone arte español, empezando por la pintura y llegando a la música. Por ejemplo, Velázquez, Goya, el retablo de Maese Pedro de Falla o el cine de Buñuel. Está en todo Galdós, en la Regenta, en el truco de Valle Inclán, del esperpento. Rodeadas siempre de humor antisocial y especialmente antioficial, porque odiamos la idea de gobierno. La novela de Luis Vélez es un capricho político, pero enfocado desde la tradición y el folclore. Este diablillo cojo, al parecer, viene del folclore andaluz, no se lo pierdan. Siglos después observa Galdós que somos una redoma de peces a los cuales se ha olvidado cambiarles el agua, y están los pobres pececillos con sus boquitas abiertas comiéndose unos la sustancia de los otros, respirando y manteniéndose con mil trabajos en aquel líquido medio corrompido. La imagen pictórica de la confusión en Vélez recuerda el mundo de Bruegel. Aquí tenemos El Diablo Cojuelo. A ver que lo acerco. El Diablo Cojuelo, novela de la otra vida, traducida a esta por Luis Vélez de Guevara, a la sombra del excelentísimo señor don Rodrigo de Sandoval, tarari tararó. Bueno, empieza, como siempre, con las dedicatorias a los mecenas. Al excelentísimo señor don Rodrigo de Sandoval de Silva, de Mendoza y de la Cerda, príncipe de Mélito, duque de Pastrana, de Estremera y Francavilla, etcétera. Excelentísimo señor, la generosa condición de vuestra excelencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, un soneto del hijo de Luis Vélez de Guevara, que se llamaba Juan, a su padre. Tranco primero. Ay, espera, se me ha olvidado leer cuál era. Esto, a ver. Prólogo a los mosqueteros de la Comedia de Madrid. Los mosqueteros eran los que asistían a las comedias. Gracias a Dios, mosqueteros míos o vuestros, jueces de los aplausos cómicos por la costumbre y mal abuso, que una vez tomaré la pluma sin el miedo de vuestros silbos, pues este discurso del Diablo Cojuelo nace a luz concebido sin teatro original, fuera de vuestra jurisdicción,
que aun del riesgo de la censura del leello está privilegiado por vuestra naturaleza, pues casi ninguno de vosotros sabe deletrear, que nacisteis para el número de los demás, o sea, para hacer bulto. Muy graciosa la introducción, y aquí tenemos, a ver, la entradilla, está dividido no en capítulos, sino en trancos. Tranco primero, tiene 10. La prótasis, la entradilla, que dice, es muy famosa. Daban en Madrid las 11 de la noche en punto, hora menguada. A ver, la famosa es esa, daban en Madrid las 11 de la noche en punto, aunque el texto dice, daban en Madrid por los fines de julio las 11 de la noche en punto, hora menguada, para las calles y por faltar la luna, jurisdicción y término redondo de todo requiebro lechuzo y patarata de la muerte. Requiebro lechuzo, ese tipo de vocabulario tan quevedesco, pues aquí Vélez también lo usa. Bueno, aquí nos aparece... a ver aquí. Cuando don Cleofás Leandro Pérez Zambullo, hidalgo a cuatro vientos, caballero huracán y encrucijada de apellidos, galán de noviciado y estudiante de profesión, huyendo de la justicia que le venía a los alcances por un estupro que no lo había comido ni bebido, que el pleito de acreedores de una doncella al uso, estaba graduado en el lugar 22eno. Pues todo este mundillo, toda esta picaresca. Y este texto es desconocido. A ver... que llevaba cautiva la honra de aquella señora moatrera de doncellazgos, que juraba entre sí tomar satisfacción de este desaire en otro inocente. Decía la novia esta que tenía, doña Tomasa se llama, que iba a engañar a otro. Chapetón de embustes doncelliles, fiada en una madre que ella llamaba tía, liga donde había caído tanto pájaro forastero. A estas horas el estudiante, o sea, don Cleofás, que ha llegado a la buhardilla del mago, admiraba la región donde había arribado por las extranjeras extravagancias de que estaba adornada la tal espelunca, cuyo avariento farol era un candil de garabato que descubría sobre una mesa antigua de cadena papeles infinitos mal compuestos y desordenados, escritos de caracteres matemáticos, unas efemérides abiertas, dos esferas y algunos compases y cuadrantes, ciertas señales de que vivía en el cuarto de más abajo algún astrólogo, dueño de aquella confusa oficina y embustera ciencia. Bueno, y ahí está. Le libera al diablillo, tira la redoma, sale el diablillo, el diablo cojuelo. Don Cleofás, espumando valor, prerrogativa de estudiante de Alcalá, le dijo: «¿Eres demonio plebeyo u de los de renombre?» «Y de gran nombre», le repitió el vidrio endemoniado. Todavía no ha tirado la redoma. «Y el más celebrado entrambos mundos. ¿Eres Lucifer?», le repitió don Cleofás. «Ese es demonio de dueñas y escuderos». Bueno, ahí están hablando un rato. Bueno, pues don Cleofás libera al diablillo, le dice: «Esos son demonios de mayores ocupaciones», le respondió la voz. «Demonio más por menudo soy, aunque me meto en todo. Yo soy las pulgas del infierno, la chisme, el enredo, la usura, la moatra. Yo truje al mundo la zarabanda, el déligo, la chacona, el bullicuzcuz, las cosquillas de la capona, el guirigaray, el zambapalo, la mariona, el abilipinti, el pollo, la carretería». Son bailes, nos pone aquí en las notas a pie de página. A ver, tranco segundo. Han llegado, han sacado al don Cleofás al diablillo, han levantado los tejados y están mirando pues en las casas. Vuelve allí y mira con atención cómo se está untando una hipócrita a lo moderno para hallarse en una gran junta de brujas. Esto lo puse porque salía... que hay allí entre San Sebastián y Fuenterrabía. Como salía mucho aquí lo Vizcaya y tal y cual, y lo puse, pero bueno, un poco por poner. Bueno, y ahí están don Cleofás y el diablo cojuelo, como dos camaradas yendo y viniendo. «Vuelve allí», dijo el cojuelo, «y acompáñame a reír de aquel marido y mujer tan amigos de coche que todo lo que habían de gastar en vestir, calzar y componer su casa lo han empleado en aquel que está sin caballos agora y comen y cenan y duermen dentro del». Pone que Madrid en aquella época, a mediados del siglo XVII, había una verdadera obsesión por los carruajes, por los coches, que había por todas partes, y la gente que se gastaba todo en comprarse un coche.
sin que hayan salido de su reclusión, ni aun para las necesidades corporales, en 4 años a que lo compraron. Bueno, pues lo que se ve aquí es básicamente pues toda esta vanidad del mundo, de la gente, medio crítica social, medio picaresca. Bueno, aquí aparece otra vez la novia, doña Tomasa. Allí doña Tomasa, tu dama, en enaguas, está abriendo la puerta a otro, que a estas horas le oye de amor. Déjame, dijo don Cleofás, bajaré sobre ella a matarla a coces. Bueno, y luego decía que lo tenía marcado, pero no sé, no lo he encontrado. Doña Tomasa, que le iba a denunciar a don Cleofás, y cuando lo leía pensaba, mira, hablando de las denuncias falsas y tal, pues eso, aquí tenemos a doña Tomasa denunciando falsamente al pobre don Cleofás. Para estas ocasiones se hizo el tate-tate, dijo el cojuelo, que no es salto para burlas, y te espantas de pocas cosas, que sin este enamorado murciélago hay otros 80, para quien tiene repartidas todas las horas del día y de la noche. Por vida del mundo, dijo don Cleofás, que la tenía por una santa. Siguen mirando, vuelve allí los ojos a aquella cuadrilla de sastres que están acabando unas vistas para un tonto que se casa a ciegas, que es lo mismo que por relación con una doncella tarasca, fea, pobre, necia, y le han hecho creer al contrario con un retrato que le trujo un casamentero, que a estas horas se está levantando con una pleitista que vive pared y medio de él. Se está levantando con un pleitista que vive pared y medio de él, el uno a cansar ministros y el otro a casar a todo el linaje humano. Este tipo de convertir, de hacer la generalización, que es un recurso cómico, que lo utiliza Aristófanes, que lo utiliza Cervantes, que lo utilizan todos estos, que lo utiliza Valle Inclán, el Esperpento, pues aparece aquí eso de casar a todo el linaje humano. Que solamente tú, por estar tan alto, estás seguro de este demonio, que en algún modo lo es más que yo. Tranco tercero. Don Cleofás iba siguiendo a su camarada, que le había metido por una calle algo angosta, llena de espejos, por una parte y por otra, donde estaban muchas damas y lindos mirándose y poniéndose de diferentes posturas de boca. Imagínense la escena, poniéndose de diferentes posturas de boca, en plan así, mirándose y poniéndose de diferentes posturas de boca, guedejas y semblantes, ojos, bigotes, brazos y manos, haciéndose cocos a ellos mismos. ¿A qué les recuerda esto? Al Instagram, a las fotos, al no sé qué, a todo lo que hay ahora, que no es nuevo. Tranco cuarto. Y en el infierno se juntaron entre tanto, en sala plena, los más graves jueces de aquel distrito, y haciéndose notorio a todos el delito del tal cojuelo, mandaron despachar requisitoria para que le prendiesen en cualquier parte que se hallasen. Y se le dio esta comisión a Cienllamas. Bueno, pues salen unos cuantos demonios a ir a prender al cojuelo, porque se ha escapado de la redoma. Esto era graciosísimo. A ver, llega un momento de la noche en el que el diablo cojuelo y don Cleofás se hospedan en un mesón, y alguien grita ¡fuego, fuego! Y todos se revolucionan y todos salen a la calle, y era... El huésped le dijo muy severo que era un estudiante de Madrid, que había 2 o 3 meses que entró a posar en su casa, y que era poeta de los que hacen comedias, y que había escrito 2, que se las habían chillado en Toledo y apedreado como viñas, y que estaba acabando de escribir la comedia de Troya abrasada, y que sin duda debía de haber llegado al paso del incendio, y se convertía tanto en lo que escribía que habría dado aquellas voces, y efectivamente había sido el poeta. Bueno, lo que se nos va presentando en este texto pues son personajes de Madrid, pero algunos de ellos algunos de ellos específicamente de Madrid, todos esos lindos y lindas, pero y también pues personajes de la sociedad de aquella época, y como están viendo también de esta. Pues aquí tenemos al poeta. Pobre, que está ahí componiendo sus comedias, que las vive tan plenamente, que grita fuego, fuego a las tantas de la noche y revoluciona todo el barrio. Y aquí dice, bueno, aquí el poeta se empeña en leerles una de sus obras, y lo peor es que lo más gracioso es que encima la gente le sigue en el rollo, que se quedan a escuchar ahí lo que tiene que decir el poeta. Bueno, dice el poeta, y luego, tras ellos, en palafrenes negros de la misma suerte, 11.000 dueñas a caballo. Más dificultosa apariencia es esa que es otra, dijo uno de los oyentes, porque es imposible que tantas dueñas juntas se hallen. Algunas serán de pasta, dijo el poeta, que está todo emocionado y describiéndoles cómo va a ser su obra, y las demás se juntarán de aquí para allá,
Fuera de que si se hace en la corte, ¿qué señora habrá que no envíe sus dueñas prestadas para una cosa tan grande? O sea, está alucinando. Pues imagínense la escena. Luego marchan a Sevilla, se quedan en casa de doña Rufina, y que en un espejo mágico desde allí ven Madrid, otra vez desde Sevilla. Describen los paisajes andaluces, que si Sevilla, Écija. Luego hay una parte que es la que menos me gusta, que es como muy un poco de peloteo de todos los grandes de España. Dice, están viendo, ¿qué tropa es esta que viene ahora a caballo?, preguntó la Rufina. Si pasan a espacio te lo diré, dijo el cojuelo. Estos dos primeros son el conde de Melgar y el marqués de Peñafiel, que llevan en sus títulos sus aplausos. Don Baltasar de Zúñiga, el conde de Brandevilla, su hermano, hijos del marqués de Mirabel, y estos no sonaban tan conocidos, pero había algunos que sonaban muy, muy conocidos. Es el duque del Infantado, dijo el cojuelo, cabeza de los Mendozas y Sandoval, marqués de Santillana y del Cenete, conde de Saldaña y del Real de Manzanares, hijo y retrato de tan gran padre, y don Íñigo Hurtado de Mendoza, tararí tararó. Describiendo a todos los grandes de España y a toda la nobleza de España, y hay páginas y páginas de todo esto. Bueno, otra calle, pocas veces paseada a tales horas de nadie, oyeron grandes carcajadas de risa y aplauso de regocijo en una casa baja, edificio humilde, que se indicaba de jardín por unas pequeñas verjas de una reja algo alta del suelo. Y preguntóle al cojuelo don Cleofás qué casa era aquella donde había tanto regocijo a aquellas horas. El diablillo le respondió: este se llama el garito de los pobres, que aquí se juntan ellos y ellas. Y este lenguaje que hoy en día dicen lenguaje inclusivo, que no guarda lo de la economía del lenguaje, es algo muy típico de la Edad Media, y también todavía llega a la Edad Moderna, al Siglo de Oro. Después de haber pedido todo el día a entretenerse y a jugar y a nombrar los puestos donde han de mendigar el otro día, porque no se encuentren unas limosnas con otras, entremos dentro y nos entretendremos un rato. A ver, en Sevilla llegan al lugar donde se junta toda la picaresca de Sevilla. Esto es exactamente igual, no me atrevo a decir que sea una copiada, pero es exactamente igual en las novelas ejemplares de Cervantes al patio de Monipodio, que sale en Rinconete y Cortadillo. Es igual que el patio de Monipodio. Rinconete y Cortadillo es de 1613, es muy anterior a este texto. Entrando don Cleofás y su compañero y diciendo una pobra. O sea, lenguaje inclusivo, un pobre, una pobra. Ya viene el diablo cojuelo, alteróse don Cleofás, y dijo a su camarada: jura a Dios que nos han conocido. No te sobresaltes, respondió el diablillo, que no nos han conocido. A ver, luego ven a los otros diablos que habían salido a por el cojuelo, a Cienllamas, Chispas y tal, que vienen siguiéndoles. Bueno, seguimos con el lenguaje inclusivo, que dice: por mi amor, que se estén quedos y quedas, o me volveré a ir. Y así todo el rato, las pobras, las sastras, quedos y quedas, con este tipo de lenguaje. Al mismo tiempo que entró Piedepalo con el particular, sentó tras ellos Cienllamas con la vara en la pretina y Chispa y Redina con él, preguntando: a ver, si les gustan a ustedes los textos del Siglo de Oro, pues es que este es su texto. ¿Quién es aquí el diablo cojuelo? Que he tenido soplo, que está aquí en este garito de los pobres, el patio del patio de Monipodio, y no me he de salir ninguno de este aposento hasta reconocellos a todos, porque me importa hacer esta prisión. Comenzó a pedir iglesia a grandes voces Piedepalo. Piedepalo es otro pícaro, un pobre de estos, que en un bodegón hiciera lo mismo, queriendo darles a entender que era ermita y no garito donde estaban, y que todos y todas habían venido a hacer oración a ella. Y otra vez, pobres y pobras. Bueno, y aquí la cosa es que en una academia literaria de Sevilla, que al parecer muy famosa en su época, pues resulta que al diablo cojuelo y a don Cleofás les nombran presidente y vicepresidente, y empiezan a hacer un documento que es como las normas de la academia, y eso es igual, exactamente igual. A ver, yo no sé si Charles Dickens leyó a Vélez de Guevara, luego en el texto pone que también lo hace Cervantes, yo no me acuerdo, pero aquí en los papeles del Club Pickwick, cuando se hacen los estatutos del Club Pickwick, eso es, son muy parecidos, por no decir iguales, a los que hace Luis Vélez de Guevara con los estatutos de la Academia de Poesía de Sevilla.
Don Apolo, por la gracia de la poesía, rey de las musas, príncipe de la aurora, conde y señor de los oráculos de Delfos y Delos, duque de Pindo, archiduque de los dos frentes del Parnaso y marqués de la Fuente Cabalina, etc. A todos los poetas heroicos, épicos, trágicos, cómicos, ditirámbicos, dramáticos, autistas, entremeseros, bailinistas y villancieres, y los demás de nuestro dominio, ansí seglares como eclesiásticos, salud y consonantes. Y así está. Primeramente se manda que todos escriban con voces castellanas, sin introducillas de otras lenguas, y que el que dijere fulgor, libar, numen, purpurear, meta, trámite, etcétera, etcétera, ni otras de esta manera, ni introdujere proposiciones desatinadas, quede privado de poeta por 2 academias. Ítem, que nadie lea sus versos en idioma de jarabe ni con gárgaras de algarabía en el gútur. Ítem, por cuantos celebraron el Fénix en la academia pasada, en tantos géneros de versos y en otras muchas ocasiones lo han hecho otros, levantándole testimonios a esta ave y llamándola hija y heredera de sí propia, al ave Fénix, ¿no? Que les prohíben se les prohíbe utilizarla en la poesía. Bueno, 21 minutos. Otro ejemplo de lenguaje inclusivo, embajador, y dice embajatriz, no dice embajadora, embajatriz. Bueno, y aquí están organizando las normas de la Academia de Poesía de Sevilla, y es muy gracioso, claro, es una crítica literaria de su época a Góngora y a los culteranos. Mandamos que se les den otros 50 vocablos más de ayuda de costa, del tesoro de la Academia, para valerse de ellos, con tal que, si no lo hicieren, caigan en pena de menguados y de no ser entendidos como si hablaran en vascuence. Cita muchas veces Vizcaya. Ítem, mandamos que las comedias de moros se bauticen dentro de 40 días o salgan del reino. Ítem, que se instituya una hermandad y peralvillo contra los poetas monteses y jabalíes. Ítem, que los poetas más antiguos se repartan por sus turnos a dar limosnas de sonetos, canciones, madrigales, silvas, décimas, romances y todos los demás géneros de versos a poetas vergonzantes que piden de noche. Ítem, que ningún otro poeta sea osado de hablar mal de los otros si no es 2 veces a la semana. Ítem, que al poeta que hiciere poema heroico no se le dé de plazo más que 1 año y medio, y que lo que más tardare se entienda que es falta de la musa. Bueno, el texto termina como muy abruptamente. Pronóstico lunario del año que viene al meridiano de Sevilla y Madrid contra los poetas, músicos y pintores, compuesto por El Engañador, académico de la insigne Academia del Betis, y dirigido a Perico de los Palotes, protodemonio y poeta de Dios, te la depare buena. A ver, porque les llaman el engañado y el engañador, a Don Cleofás y al diablo cojuelo. Bueno, pues es una crítica a la sociedad de su tiempo, a las corrientes literarias de su tiempo, un espejo de todo, pues, de la vida, de toda esa sociedad que borbotea, que unos suben, otros bajan, en esa especie de caldero hirviente. La metáfora no es mía, o sea, sale aquí que es una gran ciudad, que es el Madrid de aquella época. Es un texto muy gracioso y muy moderno, en el sentido de que personajes que parece que no van a tener ninguna importancia, por ejemplo la Rufina, la que lleva la posada de Sevilla, o el huésped que estaba hospedando al poeta que gritaba fuego, fuego, todos esos personajes secundarios que, sin embargo, al leerlo te quedas con ellos, o sea, tienen esa importancia, o todos los personajes parece que están vivos, y que todo está como borboteando entre toda esa picaresca, ¿no? Entre todo este mundo de Madrid. Y la cuestión es que, a ver qué iba a decirles, que los personajes que parece que no van a tener importancia o que no tienen personalidad, luego la van a tener, y luego en realidad el propio Diablo Cojuelo y el propio Don Cleofás, pues tampoco tienen... ¿Hasta qué punto son personajes tipo inglés, con su personalidad, son más bien estereotipos, tipo francés? Pues el estudiante, que pasan los años y sigue siendo estudiante, por cierto, algo muy moderno, y su azlátere, su cicerone, el que les va enseñando la ciudad, el que le va enseñando la vida. Luego al final doña Tomasa, con otro novio que se echa, va persiguiendo a... Pero ya ven que es muy breve, o sea, está todo contado como
como de pasada. Va a perseguirles a Sevilla y luego consiguen escapar de ella y dice doña Tomasa que se va a pasar a las Américas, pero todo como contado muy, muy por encima. Es más bien, pues bueno, pues un divertimento y una crítica literaria, yo diría también a la cultura de su época. Termina de forma muy abrupta. Bueno, pues luego también lo típico, la corrupción de la justicia, como el mismo alguacil que había contratado doña Tomasa para prender a don Cleofás, luego el diablo cojuelo le soborna y le suelta, y con todo, y cómo se tratan, perdonen vuestras mercedes que me he equivocado, y con toda la reverencia. Bueno, y sin más, don Cleofás, tratando a doña Tomasa desengañada de pasarse a Indias con el tal soldado, y don Cleofás de volverse a Alcalá a acabar sus estudios, habiendo sabido el mal suceso de la prisión de su diablillo, desengañado de que hasta los diablos tienen sus alguaciles y que los alguaciles tienen a los diablos. Con que da fin esta novela, y su dueño, gracias a Dios porque le sacó de ella con bien, suplicando a quien la leyere que se entretenga y no se pudra en su leyenda, y verá qué bien se halla. Y luego, laudeo et beate Virgini Mariae, subcorrecciones Santae Matris Ecclesiae Romanae, etcétera, etcétera. Bueno, es un texto que se lee muy rápido, que es un texto muy bonito. Sin más, hasta la semana que viene.